Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien acá de nuevo con nuestros tutoriales después de un pequeño receso y decidí hacerlo con una prenda para mascotas que está súper fácil de hacer. Me alegra muchísimo que muchas personas me han escrito diciéndome que ya tejieron alguno de los modelos de ropitas para mascotas que he realizado. Entonces aquí les traigo una cosita nueva que podemos hacer para consentir a nuestras mascotas. Es una pequeña bufandita o mini chal. Vean que queda súper lindo, está súper práctico y se lleva muy poco material. Así que espero disfruten este video, lo puedan realizar en casa y recuerden suscribirse a mi canal activando la campanita. Vamos entonces con el paso a paso. Voy a estar utilizando 40 gramos aproximadamente de este material. Este es como un cordoncito, vean, tiene 2 milímetros de grosor aproximadamente. Sin embargo, ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Como ya vieron, lleva muy poca cantidad, así que podemos utilizar cualquier restante que tengamos de otro proyecto. Vamos a utilizar el gancho de 3.5 milímetros. Ustedes podrán utilizar el que viene recomendado para su material. Vamos a utilizar también una tijerita y una agujita de lana. Vamos a comenzar con un anillo deslizado o aro mágico. Hacemos un giro, apretamos bien acá, colocamos nuestro gancho, hacemos una cadenita y ya tenemos nuestro aro listo. Entonces vamos a iniciar tejiendo 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Estas cadenitas son 3 cadenitas que nos van a sustituir un punto alto y una cadenita como de separación. Entonces acá vamos a comenzar a tejer dentro de este arito. Vamos a tejer 3 puntos altos. Bien, ya tengo acá 3 puntos altos. Esto es un grupito. Ahora, después de este grupito de 3 puntos, vamos a tejer 2 cadenas de separación y volvemos a tejer un grupito de 3 puntos altos dentro del arito. Entonces tenemos acá 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ahora vamos a tejer una cadenita al aire de separación y un punto alto para finalizar esta primera vuelta. Acá tenemos el punto alto. Ahora esta colita de hilo la vamos a alar hasta que nos quede cerradito y nos va a quedar esta forma como de un triángulo. Ok, entonces ahora para la vuelta número 2 vamos a iniciar de nuevo tejiendo 4 cadenas, de igual manera 3 cadenitas como un punto alto y una cadenita adicional para separar. Ahora en este espacio donde está la cadenita de separación vamos a tejer un grupito de 3 puntos altos en ese espacio. Tenemos acá el primer grupito de 3 puntos altos. Ahora vamos a dejar una cadenita de separación y nos ubicamos en el siguiente espacio donde están las 3 cadenitas y donde tenemos como la puntita de nuestro triángulo. En este espacio, como hicimos 2 cadenitas, vamos a tejer 2 grupitos de 3 puntos altos separados de igual manera por 2 cadenitas. Entonces vamos a tejer el primero, ok, tenemos el primer grupito de 3, movemos acá para tener más espacio y hacemos 2 cadenitas de separación y en este mismo espacio volvemos a tejer
un grupito de 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer en todas las vueltas. Donde está la separación de 2 cadenitas, vamos a tejer siempre 2 grupitos de 3 puntos altos en ese mismo espacio. Ok, entonces tenemos los 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Hacemos una cadenita de separación y nos ubicamos acá en este espacio, saltando este grupito donde está la cadenita de separación. Allí vamos a tejer otro grupito de 3 puntos altos. Ok, tenemos acá un grupito de 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer una cadenita de separación y un punto alto tomando la tercera cadenita con la que iniciamos la vuelta anterior. Tomamos lazada, contamos 1, 2 y 3 y en esa tercera cadenita hacemos punto alto. Miren cómo va quedando. Básicamente es repetir la misma secuencia que hemos trabajado hasta ahora, tejiendo grupitos de 3 puntos altos en los espacios, iniciando siempre con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giramos y tejemos nuestro primer grupito en este espacio. Ok, separamos con una cadenita, nos vamos al siguiente espacio disponible y tejemos 3 puntitos altos. Ok, separamos de nuevo con una cadenita y acá tenemos el espacio de las 2 cadenas. Recuerden que siempre vamos a tejer en este espacio 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Entonces el resto de la vuelta repetimos lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Una cadenita de separación, un grupito de 3 puntos, cadenita de separación, otro grupito de 3 puntos acá y una cadenita de separación, finalizando con el punto alto en la tercera cadenita. Bien, entonces finalizada esta vuelta número 3, vean cómo va quedando el triángulo. Como pueden ver, la secuencia es sumamente sencilla, la vamos a continuar repitiendo. A medida que vayamos repitiendo, vamos a ir aumentando el tamaño de nuestro triángulo y lo vamos a hacer hasta que alcancemos la medida de acuerdo a la mascota que va a usar nuestra bufanda, ¿ok? Si es pequeñita, mediana, grande, etcétera. Ustedes pueden ir calculando. La idea es que esta parte de acá abajo tenga aproximadamente la medida para rodear el cuello. Ok, entonces vamos a continuar repitiendo de esta manera hasta que tengamos la pieza que necesitamos para nuestra mascota. Bien, ya yo tengo acá la medida de mi bufanda. Es para un perro grande, tiene desde acá hasta acá una medida de 17 centímetros y he realizado 11 vueltas. Ok, entonces acá para finalizar vamos a agregar una cadenita como siempre para asegurar que no se nos vaya a soltar. Alamos un trozo de nuestra lana y vamos a cortar. Ahora nos toca hacer una pequeña tirita o bandita que va a ser para amarrarlo en el cuello. Ok, entonces vamos a dejar nuestra pieza por un ladito. Un momentito, vamos a tomar de nuevo nuestra lana y gancho y vamos a hacer un nudito deslizado.
Hacemos nuestro nudo y vamos a tejer cadenitas, ok, de esta manera hasta tener 25 cadenas. Bien, entonces acá tengo mis 25 cadenitas. Vamos a tomar nuestra pieza, nos vamos a ir a uno de los extremos, no importa cuál de los dos, una de las esquinas, y vamos a colocar nuestro gancho acá en este espacio que tenemos acá, en donde está la cadenita de separación, por acá colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer punto bajo. En este espacio de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, ok, 1, 2, nos vamos a ir al siguiente espacio que tenemos acá y allí vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos al siguiente espacio, 2 puntos bajos también. Ok, así vamos a ir tejiendo en cada uno de estos espacios hasta que lleguemos al final, 2 puntitos bajos en cada arito, ok. Bien, llegamos acá al final, al otro extremo. Entonces ahora vamos a tejer 25 cadenitas al aire o la cantidad de cadenitas que ustedes hayan hecho del otro lado. Si ustedes consideran que quieren su tirita más larga, entonces pueden agregarle algunas cadenitas más, no hay ningún problema. Entonces, pero si hicimos 25 acá, vamos a hacer la misma cantidad para que nos quede parejo. Hacemos acá las cadenitas al aire hasta tener 25 cadenas. Bien, acá ya tengo mis 25 cadenitas, entonces miren lo que vamos a hacer, vamos a agregar una vueltita más, esta va a ser la última. Vamos a agregar una cadenita para iniciar la vuelta, ok, y vamos a comenzar a tejer puntos bajos en cada una de nuestras cadenitas. Saltamos la última que hicimos, nos vamos a la 25 y hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo un punto bajo por cada una de las cadenitas y cuando lleguemos a esta parte donde están los puntos bajos, vamos a tejer de igual manera un punto bajo en cada punto que hicimos en esta vuelta anterior hasta que lleguemos acá a la última cadenita, ¿ok? Bien, llegamos acá al final, entonces tenemos toda la filita de puntos bajos y ahora sí vamos a cortar. Yo voy a hacer una sola fila de puntos bajos, pero si ustedes quieren agregarle otra, no hay ningún problema, depende de sus gustos. Entonces hacemos la cadenita para asegurar y cortamos. Entonces más adelante con una agujita de lana vamos a ir camuflando y escondiendo todos los restantes que tenemos por allí. Y ahora vamos a hacer un pequeño adornito, una borla, para la parte de acá. Ahora, para hacer la borla o pompón colgante, que también le llaman así, vamos a necesitar un cartoncito que tenga la medida que queremos que tenga de largo nuestro pompón. Vean, este cartoncito que yo tengo acá tiene 5 centímetros de ancho. Esa es la medida que yo voy a estar usando. Entonces con ese cartoncito vamos a utilizar acá nuestra lana o nuestro material y vamos a comenzar a darle varias vueltitas, ok, hasta que tenga un grosor y que nos guste. Acá ya tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
20. Acá yo hice 20 vueltas, como pueden ver no es tan ancho, pero recuerden que está doble. Entonces, bueno, pues ustedes le hacen la cantidad de vueltas que ustedes quieran, de acuerdo a el tamaño que quieren que les quede. Entonces cortamos acá. Ahora, antes de cortar el resto, vamos a ayudarnos con nuestra aguja para pasar un trocito de material por acá. Entonces acá arriba vamos a hacer un nudito. Que nos quede bien apretado. Hacemos el segundo para asegurar. Entonces ahora sí, nos vamos a ir a la parte de abajo con una tijerita, vamos a cortar todos estos que quedaron por acá abajo. Entonces vean, tenemos nuestra piecita de esta manera. Ok, la vamos a peinar bien, que nos quede lisita. Y por acá vamos a hacerle un pequeño nudito. Ahora solo nos queda cortar acá las orillitas para que nos queden todos parejitos. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra pequeña borla, la vamos a colocar en esta puntita y acá tenemos que amarrarlo muy bien para que no se vaya a salir con los movimientos. Así que le vamos a hacer varios nuditos que nos queden bien apretados. Ahora, estos restantes de lana los vamos a esconder también con una agujita lanera. Ok amigos, ya camuflamos y escondimos cualquier restante de lana que teníamos por allí. Vean qué hermoso el resultado, súper fácil de hacer, así consentimos a nuestras mascotas. Y esta partecita de acá, vean cómo se amarra. Amarramos en la parte de acá, por supuesto en el cuello de nuestra mascota. Y quedaría esta partecita hacia la parte del frente, ¿ok? Vean que queda súper lindo, espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.